Para que sepan un poco, durante mi tiempo en la escuela me he sentido han habido momentos donde me he sentido muy ansiosa y débil también, pero en estos momentos esta alabanza me ha ayudado mucho, la he escuchado todos los días y me levanta de ánimos y me recuerda que aunque sean momentos difíciles, lo mejor que puedo hacer es seguir adorando y alabando al Señor. Entonces, les quiero compartir esta alabanza. Alabe
Vamos a orar, hermanos. Señor Padre nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te doy gracias, Señor, por este domingo y por esta tarde. Señor, te doy gracias, Señor, porque nos podemos reunir en tu casa y poder escuchar de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos prepares, Señor, para poder aceptar lo que tú nos estés tratando de decir y para poder también sentir tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. ¿No es precioso cuando el Señor responde y uno se queda solamente observando lo que Él hace? Y nada más que hay veces nos desesperamos, queremos que Él haga las cosas en nuestro tiempo, de nuestra manera, y la verdad es que las cosas no funcionan así con Dios. Por eso es que de pronto hay veces tenemos que trabajar con la paciencia, ¿no? Esperar, y es lo que no nos gusta, esperar. Pero hermanos, dice, si Él vivo está, ¿cómo me voy a callar? ¿Cómo nos vamos a callar, hermanos? Nosotros que conocemos de las palabras, que somos un pueblo privilegiado, hermanos, porque hoy donde pudimos haber escogido hacer muchas cosas, había algo que nos decía, no. Hoy es el día de alabar al Señor. Y eso, hermanos, es algo que Él pone en nuestros corazones. Por eso uno le dice, gracias, Señor, porque has puesto en mi corazón venir a alabar tu nombre. Y yo de pronto escuché decir, me sentía yo así, lo pedimos al Señor, quién sabe de qué tantas maneras, hermanos, y el Señor contesta. Pero, hermanos, no siempre contesta pronto, hay veces que tarda mucho tiempo y hay veces que hay que esperar. Y todos hemos conocido de eso, hermanos. Así que, bueno, hoy, hermanos, yo sé para los que nos escuchan en las redes sociales, gracias a los hermanos de Cuba que siempre nos están escuchando, los hermanos de Argentina, bienvenidos. Estamos aquí predicando la palabra, el segundo mensaje de preparación para el mensaje de Navidad que viene la próxima semana. Para los que nos están viendo, van a tener que usar sus Biblias porque en esta época del año el sol nos pega en la pantalla y no se ve los textos, pero tenga usted su Biblia a la mano, que pronto lo va a usar. Así que, hermanos, tengan su Biblia. Hoy tenemos Jesús el Salvador de quien lo reciba. O sea, Jesús es el Salvador de quien quiera. El único requisito es recibirlo en nuestro corazón, aceptarlo como Señor y Salvador, y ese es el único requisito. Ahora, hermanos, la idea no era esa. Cuando leía uno las profecías, este es el segundo mensaje, ¿se acuerdan, hermanos? La semana pasada estuvimos viendo un par de profecías que hablaban no solamente que iba a venir como niño, sino también dio el lugar de Belén, dio el lugar donde iba a nacer. Después supimos que al regresar de Egipto ya no se regresa a Belén, se va a Nazaret y por eso crece en Nazaret y ahí se le llama Jesús de Nazaret. Entonces, ya entendimos eso, hermanos. Concéntrense ahora en este segundo porque tal vez nada más va a escuchar 3 horas este año del mensaje de Navidad. El año entero, hermano. 3 horas. La semana pasada, hoy y la próxima semana. Quiere decir, hermanos, que tarda más tal vez un partido de fútbol que se sienta usted que el mensaje de Navidad que hoy va a recibir, hermanos. Es importante que cuando vengamos, hermanos, vengamos a escuchar la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Porque tal vez, les repito, van a ser 3 horas en todo su año y no sabemos si si el Señor nos permita llegar a la otra Navidad. No sabemos. Y de pronto este es el mensaje de Navidad. Bueno, las profecías, hermanos, indicaban que venía el Salvador,
Pero la primera vez que se menciona la profecía es un rey que está pidiendo ayuda porque lo van a atacar. Entonces, Isaías le dice, una virgen conseguirá un niño, etcétera, etcétera. Y dice, ¿de qué me está hablando? O sea, yo necesito ayuda, pero el mensaje era que no estamos solos. Va a estar alguien con nosotros, pero no se entendía en el contexto, hermanos. Ahora, para nosotros es muy fácil porque ahora tenemos Isaías, Mateo, Jeremías, tenemos todas las profecías a la mano, hermanos, y las vamos uniendo, y lo que va pasando, hermanos, que nos da sentido la historia en general, ¿verdad? Ahora, ya llegamos, hermanos, la semana pasada a entender de que las profecías apuntaban a que venía un bebé. Venía un Salvador, Emanuel, Dios con nosotros, Jesús el Salvador, y nos damos cuenta, hermanos, que el nombre que se le da a esta persona, a este bebé que apenas va a venir, nadie sabe quién es, cómo van a, nadie sabe, ideas, hay información, el nombre que se le da es el que va a salvar a su pueblo. Pero pensaban que iba a salvarlo de las guerras que estaban pasando y de sus enemigos, iba a ser un guerrero victorioso, y al final sí lo es, pero no como ellos se lo imaginaban. Entonces, hoy vamos a agregar, hermanos, otro dato interesante. Seguimos con la profecía. Acuérdense, Mateo le escribe al pueblo judío, ¿verdad? Entonces, cuando leemos Mateo, dice siempre, la profecía dice. Uno de los motivos por los que Mateo da toda la genealogía es para demostrar que Jesús fue humano. No se les olvide esto, hermanos. Una de las razones por las que Mateo les da al pueblo judío la genealogía es para decir, es completamente humano. Y Jesús fue completamente humano y completamente Dios. Eso es algo eso es doctrina, hermanos, eso no se les debe pasar por alto. Es decir, cuando dice que lloró fue porque lloró como nosotros lloramos. Cuando dice que él se enojó, es que se enojó como nosotros nos enojamos. Cuando él dice que perdonó a los que lo maltrataron, no es porque él decía lo tengo que hacer, no, es porque él sintió hacerlo. Y él nos dice, sean como yo. ¿Qué es lo que nos cuesta? Perdonar, reconciliarnos, todas esas cosas. Ahora, hoy vamos a agregar otra parte. Escuchen bien el mensaje de hoy, hermanos. Si Jesús fue el enviado para rescatar al pueblo judío, ¿por qué en la genealogía incluye gentiles? ¿Por qué? Eso fue un shock para el pueblo judío. Sobre todo porque eran muy ortodoxos en mantener la línea de que si iba a ser el Salvador de los judíos, descendiente de la tribu de David, tendría que ser toda la descendencia directa. Pero aparecen 5 mujeres. 4 no son judías. ¿Por qué aparecen? No solamente eso, no solamente no son judías, sino que tienen un currículum nada que ver con lo que un judío ortodoxo hubiera esperado de la línea genealógica de Jesús. ¿Sí me explico, hermanos? Quiero que vean esto porque probablemente, es lo que los teólogos dicen, es que la idea era de Mateo decirnos a nosotros que no teníamos que ser judíos para ser merecedores del regalo de la salvación. Y que tampoco teníamos que ser excelentes, rectos, intachables, porque ahorita lo vamos a ver. Y por eso, hermanos, el mundo debe estar gozoso del mensaje de Navidad, porque ahí es donde entramos de Guatemala, de El Salvador, de México, alcohólicos, mentirosos, y ahí entra usted y entro yo, hermano. No había otra manera de entrar si no hubiera sido por la venida de nuestro Señor Jesús y por su gracia, obtener su perdón y salvación y misericordia. Y si usted lo recibió y yo lo recibí, ¿por qué de pronto somos muy delicados para que otro también lo reciba? Otro pecador
que ahorita está pecando, pero que ya me hizo enojar, y ahora pienso que él no. Pero ¿por qué yo sí y él no? Los que vemos abajo de los puentes, ¿no nos da misericordia en lugar de juzgar? ¿O porque ya tengo carro soy más que ellos? ¿De marca? Pues, sí tiene marca, ni sabía yo. ¿Ya somos más que ellos? ¿No de pronto nos volvemos prepotentes? No, hermanos, no debe ser así. Nosotros no entrábamos en el plan original. Sin embargo, Dios, por su misericordia, nos dio entrada a usted y a mí. ¿Qué se iba a imaginar él? Chazumba, Oaxaca, Chulaltenango, ya no me acuerdo cómo se dice. O Sulultán, eso. Bueno, ¿de dónde salió, hermanos? En su infinita misericordia. Por eso cuando llega de Navidad venimos al templo a alabarle, darle gracias a Dios, porque si mañana nos llamará, vamos a estar con Él, hermanos. Pero porque vino, y ese fue el precio, porque ahorita es alegría, villancicos, tamalitos y todo. No, hermanos, espérense cuando celebremos la forma en que lo mataron. Pero tenía que morir para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Pero hoy nos gozamos y hoy le dedicamos, hermanos, a entender el mensaje de la Navidad. Así que vamos a pedirle sabiduría al Señor para que cuando salgamos hoy, hermanos, estemos casi listos para que la próxima semana, que es nuestro servicio de Navidad, decimos, ahora sí ya le entendí. Ya le entendí. Y puede usted platicar. Mi intención, hermanos, con ese mensaje en especial es de que usted cuando platique en el trabajo, con un compañero, un amigo, en el autobús, en el bar donde ande, BART, dije, porque de pronto alguien me dijo bar, no, BART, que es un tren que hay acá. Usted pueda decir, no, yo te voy a platicar incluso de las profecías, y usted sepa decirlo. Que usted, hoy que usted aprenda a compartir. Y está bien fácil, hermano. Usted lo va a aprender todo en Mateo. Todo en Mateo, capítulo 1, y ahí está todo. Así que vamos puestos de pie, vamos a pedir al Señor sabiduría. Y si usted va a viajar, ¿qué tal si alguno de ustedes va a viajar a Centroamérica? ¿Ya lleva el mensaje? Ya lleva el mensaje, anótelo, porque si no, bueno, después lo puede ver. No todos vamos a viajar a Centroamérica, pero el que puede, ¿verdad? Y si va a repartir más de 400 regalos, imagínense. No, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por la historia más preciosa que se ha escrito sobre la faz de la tierra, que es tu nacimiento, tu vida, Señor. Fue algo precioso. Han pasado 2000 años y nos seguimos gozando con lo mismo texto y nos llena de gozo porque la Biblia es el único libro que existe donde el autor está presente cuando se lee. Por eso cada vez que la leemos, tú estás con nosotros, Señor, nos regocijamos. Pero ahora, Señor, enséñanos cuál es el mensaje de la Navidad y no sea que nos perdamos en otras cosas, nos distraigamos y no celebremos lo que se debe celebrar correctamente, Señor. Bendice tu palabra y bendice este tiempo, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y su iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a empezar. Jeremías 23, 5 y 6. Quiero que lo lean aquí, hermanos. Dice, Jeremías 23, 5 y 6. Dice, vienen días, afirma el Señor. Fíjense cómo habla de la línea. Dice, en que de la simiente de David haré surgir un renuevo justo. Ya dice de dónde, de la línea de David. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Él reinará con sabiduría en la tierra y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvo, Israel morará seguro. Y fíjense lo que dice hasta abajo, Jeremías 23, 5 y 6, dice, y este es el nombre que se le dará, el Señor es nuestra justicia. Ah, caray, entonces ya tenemos 3 nombres, porque pareciera, porque aquí dice, y acuérdense, lo vimos la semana pasada, que siempre el que pone el nombre, ¿quién es? Dios. Él pone el nombre, se le llamará, se le conocerá, Entonces, aquí está otra forma de conocerlo, dice, y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra justicia. Ese nombre lo agregamos a 2 que ya tenemos.
de la semana pasada de Isaías, ¿se acuerdan? Por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamará Emmanuel. Entonces aquí en el anterior, en Jeremías, dice, el Señor es nuestra justicia. En Isaías dice, se le llamará Emmanuel. Ahora, en Mateo dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Él con nosotros, Dios de justicia, Dios salvador, todo eso significa Él, ¿no? No es que así se llama y eso es todo lo que... No. Acuérdense, hermanos, que incluso los judíos cuando decían, ¿y cómo le vamos a llamar a Dios? O sea, ¿cómo le decimos? Cuando vemos a alguien, ¿cómo le decimos? Pues Azucena. ¿Cómo le decimos? Enaín, porque así se llaman. Entonces los judíos, ¿y cómo le vamos a decir a Dios? Por eso es que el nombre no tiene vocales, sino es Yahvé, que es lo más cercano porque ni siquiera decían, ¿y cómo le digo a Dios? O sea, ¿cómo le hablo? Lo mismo pasa cuando viene nuestro Señor Jesús, no es que tiene un nombre, va a venir Jesús, ¿se llama Jesús? No, sino que ¿qué significa el que viene? ¿Sí me explico, hermanos? Cada vez que vemos es ¿qué significa Jesús? Entonces aquí dice, en Mateo, darólos un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará un hijo que lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que estamos viendo hasta ahorita, hermanos, es que con la llegada de nuestro Señor Jesús se dan el nombre de lo que significa Él. No es de que cómo se va a llamar, sino le pondrán por nombre que significa. Oh, ok. Todo eso significa Jesús. Hasta ahí vamos bien. Esto se los voy a leer. A la comunidad judía se le prometió un Mesías de la familia de Israel. ¿Estamos bien? Por eso Mateo le habla a los judíos y les da la genealogía. La historia del nacimiento de este niño, Jesús, no fue un mito, sino una narrativa de la persona histórica de Jesús, el Cristo. Dios tenía un plan para que Jesús fuera el Mesías judío, largamente esperado. Había un plan de Dios que en la línea genealógica, descendiente de David, fuera Jesús el Salvador. Mateo está escribiendo para una audiencia judía. Mateo le habla a los judíos. Esto es bien importante, ese párrafo, hermanos. Mateo le habla a los judíos. Aquí está Mateo, puro judío. Jesús nació en una sociedad judía que tenía una fuerte naturaleza patriarcal. En ese tiempo, si ustedes leen las escrituras, siempre dice su padre, y era hijo de su padre. Sorprendentemente incluyó 5 mujeres en su genealogía. Si ustedes leen Mateo capítulo 1, hay 5 mujeres. Incluyó 5 mujeres en su genealogía: Tamar, Rahab y Ruth. Ahora, no se menciona por nombre a la madre de Salomón, a Betsabé. Solamente se dice la mamá de Salomón. No se dice Betsabé. Además, se menciona a María. Vamos para allá. Ya está poniendo interesante, ¿no? Ok. Una cosa es notable acerca de 4 de estas mujeres. Ellas no eran judías. Interesante, porque la genealogía no solamente incluye a mujeres que en ese tiempo eran vistas que eran menos, de menor posición, de menor valor, de menor importancia. El que valiera, el varón, pero no la mujer. Una cosa notable es que 4 de ellas no eran judías. María fue la única judía de estas mujeres. María, ella sí era judía. Las otras 4 no. Tamar y Rahab eran de la comunidad cananea. Ruth era moabita y Betsabé probablemente hitita. En su mayoría son consideradas gentiles. Cada vez que escuchen en la palabra que dice gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son
judíos, correcto. Entonces nosotros seríamos gentiles, ¿verdad? No somos judíos. Por eso, cuando Pablo va camino a Damasco y ve que aparece esa luz y cae de su caballo y todo lo que pasa, que lo llama, dice, tú me vas a servir para alcanzar a los gentiles. ¿A quiénes? En especialmente Pablo, porque él tenía la ciudadanía romana. Él podía viajar a donde quisiera. Como ciudadano romano tenía muchos privilegios que otros no tenían. Por eso dice, tú me vas a ayudar para alcanzar a los gentiles, que somos nosotros, los que no somos judíos. Ok. Entonces, son consideradas judías. Ahora, aquí está una pregunta, hermanos, que de aquí parte el mensaje. Esta es la pregunta clave de hoy. ¿Quiso Mateo que sus lectores supieran que Jesús vino a salvar a todas las personas, no solo a los judíos? Porque al final, ahí entramos nosotros, hermanos. Y ese es el gozo. Porque nosotros, sin ser su pueblo amado, solamente con un requisito. ¿Cuál fue? Aceptarlo, creer en Él, aceptarlo como Señor y Salvador. Y con eso vamos a estar sentados junto a los judíos. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. ¿No quieres una pupusa? Yo traje un giro, ¿no? Ah, bueno, pues cambiamos un giro por una pupusa. Y ahí vamos a estar con su pueblo. Por eso cuando sean las bodas del Cordero, dice que cuando sean las bodas del Cordero va a estar su pueblo amado, porque siempre ha querido a su pueblo. Es su pueblo. Ahí nació Él. Su pueblo amado, pero junto a Él va a estar su iglesia. Los gentiles, nosotros, que sin ser judíos, podemos tener acceso a la vida eterna por haber creído en nuestro Señor Jesús. ¿No es algo precioso, hermano? Celebrar la Navidad porque somos ahora parte de ese pueblo escogido. Esa es la Navidad, hermano, celebrar la venida de nuestro Salvador. Ok, ahora, vamos a empezar con la primera, Tamar. Mateo, les digo, todo está en Mateo. Van a ver, cuando vean el nombre, van a ver Mateo. Si ustedes saben su Biblia en Mateo capítulo 1, yo les voy a decir dónde encuentran ese nombre. Si ya lo tienen abierto, Mateo capítulo 1, y si no, yo aquí lo tengo, hermanos. Si no lo tienen ahí a la mano. Dice, Tamar. Mateo capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice aquí? Dice, Judá, padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. Y van a decir, bueno, pues pusieron a su mamá. Sí, pero vamos a ver quién era la mamá. Porque de pronto ese es otro aspecto muy importante, hermanos. No solamente no era judía, sino el currículum que cada una de ellas trae. Es como decir, ya sabes el currículum de Nicolás, el pastor, y el de Eleazar, y el de Francisco. Pero no hay problema, porque ahora somos nuevas personas en Cristo. Él es el que nos hace nuevos, hermanos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Por eso no debe haber temor. Lo pasado ya pasó, hermanos. Y ahora cambiamos, ¿qué aprendemos los miércoles? Ya no importa que la familia, que mis experiencias, si cambio de forma de pensar y de comportarme, voy a ser una persona diferente, ¿verdad? Pero eso me lo da la palabra. Así es como empiezo a cambiar. No con la novela, no con el horóscopo, con la palabra de Dios que me dice cómo cambie yo. Tamar, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar. ¿Dónde sale Tamar? Génesis 38, ahí va, hermanos. Como 3 meses, pero les voy a decir la historia, hermanos. Judá, uno de los, es que está bien cercano, hermanos, la conexión que hay. Judá, uno de las 12 tribus, él dice que se separa de sus hermanos. Se va a un lugar, se casa, tiene 3 hijos. El hijo mayor llega a la edad y se casa con Tamar. Pero el hijo mayor hace lo incorrecto ante los ojos de Dios y muere el hijo. Entonces le dice, ahora cásate con mi segundo hijo. Y se casa con el segundo hijo.
hizo lo malo ante los ojos de Dios y muere el segundo hijo. Estoy hablando de Judá, hermanos. Muere el segundo hijo y le dice a Tamar, espérate para que cuando mi hijo sea mayor de edad, te vas a casar con él. Ella veía que pasaba el tiempo y sabe, entonces ella se va a su pueblo. Un día viene Judá y ella quiere hablar con él y se pone una ropa y se pone a la entrada del pueblo y él la confunde con una prostituta. Y le dice, acuéstate conmigo. Y ella le dice, ¿y qué me das? Dice, pero que no tenía para darle y dice, ¿qué me das como seña de que vas a regresar? Te doy mi bastón y te doy aquí unas cosas mías. Está bien. Se acostó con ella, la embarazó y él se va. Después él manda a recoger sus cosas. Y dice, la prostituta que aquí se sentaba en las esquinas, dice, no, aquí no hay ninguna prostituta, nunca ha habido ninguna. Bueno, dice, pues ya pasó. Le llegan las voces y le dicen, Tamar, tu nuera, porque era su nuera, andaba de prostituta y está embarazada. Y dice, ella debe morir. Sí, y hasta le hace, sí, tiene que morir. Y que la mandan a traer. Dice, tienes que morir. Sí, dice, y el hombre que te hizo también debe pagar. Dice, pues aquí traigo unas cosas de ese hombre. Y era él. Aquí está, hermanos. Este pastor, ¿dónde saca eso? Pues aquí está, hermanos. Como 3 meses después, informaron a Judá lo siguiente, tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas, o sea, en mexicano es por andar de lista, ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro. El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. El dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró, su conducta es más justa que la mía, pues yo no la di por esposa a mi hijo Selá y no volvió a acostarse con ella. Pero tuvo un hijo de Judá y aparece Tamar. Imagínense la historia. Muchas de nuestras historias son así, hermanos. Mi historia no tengo nada de qué gloriarme, hermano. Al contrario, me dan vergüenza muchas cosas que yo hice. Yo no sé a usted su pasado, pero hay muchas cosas que nos dan vergüenza, ¿o no, hermanos? Sin embargo, Dios en su misericordia así nos acepta, hermanos. Tamar vivió la muerte de sus 2 primeros maridos malvados a manos de Dios. Ella sabía que su suegro Judá no le daría su tercer hijo como prometía la ley. Quedó embarazada engañando a su suegro para que tuviera un encuentro sexual. Tamar fue lo suficientemente valiente como para obligarlo a aceptar que él era el padre del niño. ¿Se ven ustedes la historia de Tamar? No, ¿verdad? Esa es la historia de Tamar y está en la genealogía de Jesús. Primera, mujer, el currículum, y no era judía. Segunda, Rahab. Mateo 1:5, ahí ustedes leen en Mateo, ahí en el versículo 5, en la primera parte dice, Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. ¿Quién era Rahab? Vamos a ver aquí, hermanos, aparece en Josué, capítulo 2. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Que cuando salieron los espías, se fueron a hospedar a su casa, y ella era una prostituta. Ahí se quedó, y esta es la historia. Capítulo 2, versículo 1 y 2, versículo 1 y luego el 12 y el 13. Aquí está, hermanos. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden. Esta era la orden que daba a los espías. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Por lo tanto, versículo 12. Les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia. Cuando ella los esconde y les dice, déjanos esconderlos, dice, los voy a esconder, pero háganme este favor. Y ahí es donde ella pide ese favor. Ahí es donde ella pide este favor. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal
de que perdonarán la vida de mi padre y madre, de mis hermanos y hermanas y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Ahora, no solamente eso, hermanos. No solamente eso, hermanos, sino que cuando están él hablando, cuando ella está hablando, ella habla de la palabra, porque Rahab les dice a los espías, nosotros hemos oído de su Dios, nosotros sabemos cuando cruzó el mar, nosotros sabemos del maná, nosotros sabemos, o sea, ella sabía de la palabra, tenía conocimiento de la palabra. Rahab fue cananea, otra vez, no judía, una prostituta y a menudo se la llamaba ramera. Habría sido exiliada de la comunidad judía por la ley de Moisés. Sin embargo, escondió a espías enemigos que fueron enviados por Josué a Jericó y le salvó la vida. Cuando Josué destruyó Jericó, Dios perdonó a Rahab y a su familia. Muchos de nosotros, hermanos, fuimos salvados solo porque en el último momento, ¿quién de ustedes le clamó a Dios cuando de veras ya no podía, hermanos? Yo sí, hermano. O sea, si no me rescata Dios ahí, o me iba yo a la cárcel, o me iba yo al hospital, o yo me iba a morir. Ya estaba yo tomando mucho, hermanos. Ella, en su desesperación, dice, sí te hago este favor, pero tenga misericordia de mí. Y Dios la perdona. ¿Será ese el mensaje de la Navidad, hermanos? Porque si entendemos todo el contexto del texto, nos damos cuenta, oh, tuvo misericordia, como la tuvo conmigo, o como la tuvo con usted. Y ese es el mensaje que llevamos a otros, que no han oído de la Navidad. De pronto piensan que son fiestas. No, la Navidad es otro mensaje. ¿Vamos bien? Ya van dos. Tamar y Rahab. Ruth, sigue Ruth. Vos, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Mateo, el mismo versículo 5, pero ahora la parte B. ¿Dónde aparece Ruth? Hay un libro con su nombre, Ruth. Pegado a Jueces, Josué, ahí está. Dice, pero Ruth respondió. Acuérdense, ella no era judía. Noemí sí. Entonces, ella ¿se acuerdan que ella se casó con uno de sus hijos? Quedó viuda. Y le dice, vete a la casa de tu familia. No tienes por qué seguirme a mí. Ya mis hijos ya se murieron, no tienes nada que hacer. Pero Ruth respondió, no insistan en que te abandone o que me separe de ti. Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Esto está precioso. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda seguridad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no insistió más. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, venimos de una tradición que nos costó mucho dejar? Hasta que un día conocimos al Dios verdadero y que dijimos, tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor, y no te dejo, y no te dejo. Y dejamos esa tradición que traíamos porque conocimos el verdadero evangelio. El verdadero, leímos la palabra y pudimos entender cuál es el mensaje. Y ahora como Ruth, que dice, ella traía sus tradiciones, como cualquier pueblo traía sus tradiciones, pero conoce a Noemí y le dice, no, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Conoció, hermanos, cómo vivía Noemí, cómo era ella, y hace esta declaración de fidelidad que muchos de nosotros lo hemos hecho. Algunas cosas nos costó más que otras. Fue un proceso, no fue de la noche a la mañana. Pero un día dijimos, ese es el evangelio verdadero, esa es la palabra de Dios, ese es Dios, no el que yo creía. Me habían enseñado un Dios castigador, enojón, pero si no es Dios, ese me enseñaron equivocadamente. La palabra revela quién es Él, no lo que yo piense. Entonces, la reputación de Ruth fue disputada entre la comunidad judía debido a su nacimiento como moabita. El pueblo moabita era de los gentiles
que maltrataron a los israelitas por los derechos sobre la tierra. Sin embargo, después de la muerte de su esposo judío, Ruth fue fiel a su suegra Noemí y la acompañó a Israel. Muchos de nosotros hicimos este paso, que dejamos nuestra tradición cuando conocimos a nuestro Señor Jesús, y ahora como Job pudimos ver, es que este eres tú, Señor, y ahora yo te acepto a ti como mi Señor y Salvador, y dejamos nuestras viejas tradiciones, y ahora, hermanos, hemos conocido la palabra verdadera. Amén, hermanos. Esto es algo que muy similar a lo que muchos de nosotros nos pasó. Ahora, con Betsabé, que también está en Mateo capítulo 1, versículo 6, no se dice su nombre. No sabemos por qué. Acuérdense que aquí el caso fue, en las tres primeras, las mujeres dieron un paso para hacer parte su actividad, su decisión. En el caso de Betsabé no. El David, que andaba en la azotea del palacio, ¿y qué dijo? Llámenla. ¿Verdad? Entonces ella simplemente fue. ¿Será que por eso? No sabemos, hermanos, simplemente no pusieron el nombre. Pero así aparece en Mateo capítulo 1:6, dice, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. ¿Por qué ahí no ponen su nombre? La mamá de Salomón, cuya mamá fue Betsabé, no, cuya mamá fue la esposa de Urías. No sabemos cuál es el propósito. ¿Será para recalcar ese gran pecado de David? ¿Será para decir que ella fue involuntariamente? No sabemos, hermanos, y no especulamos. Simplemente dice la esposa de Urías. La esposa de Urías, Betsabé, fue tomada por David como su esposa cuando aún estaba casada con Urías. ¿Se acuerdan? Porque ella la llama y Urías andaba en la pelea, en la guerra, la manda a llamar. Cuando aún estaba casada con Urías. David, sin embargo, mandó a matar a Urías. David tuvo dos grandes errores, garrafales, dos. Uno fue cuando se acuesta con Betsabé y para tapar su error, se vuelve un asesino al mandar a matar a su esposo. Ese fue uno. El otro fue el censo, cuando Dios le dice que vaya a pelear y él dice, ¿y si ganaré? Cuéntame cuántos guerreros tengo. Y le dice el Señor, ¿no confías en mí? Es una lección para nosotros. Porque el Señor hay veces nos dice, sigue adelante, pero no tengo mucho que sigas adelante. Como que desconfiamos de Dios. ¿Será que llevo por si Dios no puede, yo llevo? ¿No hay veces hacemos así, hermanos? Fueron los dos errores grandes de David. Pero bueno, David, sin embargo, mandó a matar a los sirios para encubrir. Betsabé, cuando David estuvo cerca de la muerte, pidió que su hijo fuera rey. ¿Se acuerdan? Cuando ya David iba a morir, dice, concede que él, porque Salomón no era el mayor. Había hijos mayores. Y por tradición, el que siguiera el hijo mayor, no Salomón. En muchas instancias, el primer merecedor, heredero, era el hijo mayor, y Salomón no era. Sin embargo, ella le pide que su hijo fuera rey. A través del profeta Natán pudo hacer que su hijo Salomón se convirtiera en rey. Y Dios lo aprobó, porque también si Dios no hubiera querido, pues no hubiera pasado. Pero no solamente lo aprueba, sino lo hace el hombre más rico y más sabio que hasta el día no ha habido otro ni habrá como él. Imagínense, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Ya llevamos 3, ¿sí? Es asombroso reflexionar sobre cómo Dios usó las situaciones difíciles y dolorosas de estas 5 mujeres para resaltar la genealogía de Jesús. Y digo 5 porque no estoy incluyendo a María, porque a María se le estudia aparte, digamos. Sabemos quién es María y merece un estudio especial. Pero ella sí era judía, pero estamos hablando de las que no fueron judías, ¿sí? Betsabé, la esposa de Urías, Tamar, Rahab y Ruth, ¿sí? Si aprendimos algo, hermanos, ¿sí? 4 mujeres, que ¿por qué meten mujeres? 2 no eran judías, pero eran buenas gentes. No, ni buenas gentes. Ahí están en la genealogía. ¿Cuál es el mensaje, hermanos? Su reputación, género o etnicidad no tenían nada que ver con su lugar en la familia de Jesús.
y la familia universal de Dios. Es como usted y yo. ¿Qué hemos hecho para tener una morada celestial, hermanos? Dígame 3 cosas. Ni una. Ay, porque vino hoy, ¿no? Ay, porque pues yo vine hoy, pastor. Y ya por eso. ¿Qué ha hecho, hermano? ¿Qué hemos hecho para que si el Señor nos llama hoy estemos en la morada celestial? Dice que junto a Él. Hermanos, no hemos hecho nada para merecerlo. Estoy terminando el mensaje, hermanos, porque esta parábola es preciosa. Cuando empieza, dice, Jesús volvió a hablarles en parábolas y dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mateo 22, 1 y 2, y luego del 8 al 10. Ahora, escúchenme aquí, hermanos. ¿Por qué es importante esta parábola? Para entender esta parte del mensaje de Navidad. Cuando Jesús viene, ¿su pueblo lo aceptó? No. ¿Hizo milagros en donde él era? No. Nadie le creía. Pues es José, el hijo del carpintero. Conocía a su papá, a su mamá, tuvo hermanos, tuvo hermanas. No, él que va a curarme de mi pie. No. Y para poder recibir las bendiciones de Dios es importante creer en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. No había fe en los que lo conocieron. Es José, es Jesús, el hijo de José. No creyeron. Él no pudo hacer milagros donde él era. Es más, lo quisieron apedrear. Y fue donde corrió. Dirá, él ha de haber dicho, mira, Pedro, el vecino, porque lo conocía, ¿no? Lo sacaron. Él no pudo hacer milagros. Lo mismo con usted, hermano. Si usted no cree en Él, Él no va a poder hacer milagros. No, que va a poder Dios darle otro trabajo. ¿Usted no lo cree? ¿Le platico mi historia? Y aquí sacamos más historias, hermanos. Pero muchos, no, ¿para qué voy? Ni modo que Él me va a sanar a mi hija. ¿Quieren que les platique yo? ¿Ya lo vieron, hermanos? El problema está que luego no creemos. Y por eso es de que cuando dice el Señor, el banquete está servido. Vayan a invitar, porque los invitados no quisieron venir. Unos dicen que estaban ocupados, otros que fueron a hacer sus negocios, otros que no tenían tiempo. Pues vayan, dice, y ahí viene la parábola. Jesús volvió a hablarles en parábolas y dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Fueron a buscar y todos andaban ocupados. Versículo 8. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos, inviten al banquete a todos los que se encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Dile a Nicolás a ver si quiere, pero ni creo que quiere. Y aquí está. Díganle a Eleazar, no, ¿qué va a querer Eleazar? Aquí está. De pronto empezamos a llegar los que originalmente no estábamos invitados, hermanos. Y aquí estamos. Y ponga su nombre, no nada más el hermano y yo. Sí, porque dirán, ahí ustedes dos, ¿no? Pero hermanos, nosotros no estábamos invitados originalmente. No recibimos la invitación esa sellada original. No quisieron llegar. Y ahí entró Flor y Mari Carmen y Francisco. Nosotros sí quisimos. ¿Quieren venir? Sí, yo sí llego. Y aquí estamos, hermanos. Esa es la historia de la Navidad. Ahora entendemos, hermanos, que dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus deudas. A eso vino nuestro Señor Jesús, hermanos, a salvarnos de nuestros pecados. Nosotros no estábamos incluidos, pero Mateo en su genealogía mete 4 mujeres que no eran judías y que el currículum no estaba muy bueno como el de usted.
o como el mío. Sí, por currículum no entramos, hermanos. Pero Dios en su infinita misericordia dice, y no solamente, ¿qué te parece si tú predicas mi palabra? ¿What? Porque él entiende inglés también. o ahora vas de misionero, o ahora esto, o ahora al otro. Ok, y aquí estamos, hermanos. ¿Entendemos el mensaje de Navidad? Porque el mensaje viene la próxima semana, hermanos. A ver si nos ven desde Guatemala o nomás, o ya se olvidan de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, que nos incluiste. Gracias, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no hubieras venido, Señor? ¿Cuál sería nuestro futuro marcado por la ley y no por tu gracia? Ahora, Señor, nos invitaste al banquete porque salieron que los invitados originales no habían llegado y salieron y ahí yo respondí y me dijeron, vente Nicolás, siéntate. Y ahí respondimos millones, millones y millones en todo el mundo. Millones y millones que el día de hoy están alabando tu nombre, estamos alabando tu nombre, dándote gracias, Señor, dedicándote un tiempo de nuestra valiosa semana, pero un tiempo para darte gracias, para conocer tu palabra, para alabar tu nombre y para estar preparando nuestro corazón para el mensaje de Navidad de la próxima semana, Señor. Gracias por haber venido. Estamos gozosos de que viniste y nos invitaste a este banquete, Señor, que originalmente no estábamos invitados. Gracias, Padre, porque aún con todos nuestros errores, defectos, tú nos ves con ojos de amor, nos restauras, contestas nuestras oraciones, estás al alcance de una oración, nos haces llorar cuando nos haces ver que estamos equivocados. Gracias, Padre, por redarguirnos. Pero también, Padre, nos das gozo y paz cuando sabemos que tú haces los milagros. Gracias, Señor, te damos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y su iglesia dice, amén. Dios los bendiga, hermanos.